bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad el periodista y escritor Alberto Rojas conversa con Carlos Reyes de Fantasía, ese gran sueño que todos tenemos. Los dejo con ellos. Gracias. Gracias, soñador. Oye, tenemos una nueva sesión acá en Queleo Forestal con el escritor Alberto Rojas. Alberto Rojas, creador, entre otros libros, de este, voy a hablar de algunos otros libros con él también esta tarde. Él es periodista de la Universidad Diego Portales y magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En el 95 obtuvo el primer lugar en el concurso de literatura juvenil Marcela Paz con su novela La Lanza Rota, que se lanzó en 2007, fue tu primera novela, ¿no? Se relanzó en 2007 una versión extendida. Sí. Luego, La Hermandad del Viento en 2009, La Sombra de Fuego, ediciones B 2011, y El Medallón del Sol Negro, ediciones B 2014, ¿no? Estas con la pirata Trami, o Trami, ¿cómo se pronuncia? Cada persona lo puede pronunciar. Ya, Try Me, vamos a hacerlo como en inglés, no, como Lucho Jara va a ser Try Me, una cosa así exagerada. Bueno, Alberto Rojas tiene un sitio web que es albertorojas.com. En proceso de remodelación. Remodelación. Pero y también tiene un Twitter, @RojasM, ¿no? Bueno, Alberto, habíamos conversado hace tiempo de hacer esta charla sobre fantasy, la noción de fantasy o fantasía, ¿no? Sí. Tomé algunos apuntes, como soy un hombre ordenado. A ver, hay una evolución del fantasy. Uno tiene en la mente cuando dice fantasy, tiene a Howard, ¿no es cierto?, creador de Conan, tiene a Tolkien como otro gran ícono de la literatura fantástica. ¿Cómo defines tú el fantasy? ¿Qué es para ti Algunos dicen que esto no es un género, sino que es una modalidad literaria. Los estudiosos se dividen, ¿no? Algunos decían que al principio el fantasy estaba muy ligado y muy cercano a la ciencia ficción, de la cual se va separando con el tiempo, porque construye su propio nido, su propio nicho. ¿Qué es el fantasy? ¿Cómo podríamos definirlo? Sabemos que esto de las definiciones, yo sé que es súper escurridizo, ¿no? Lo que tú digas puede alguien aparecer y decir tú, yo estoy en desacuerdo, pero bueno, tú eres el invitado, tú eres la definición, la que vamos a aceptar hoy día en la tuya. Mira, la verdad, yo creo que hay que partir desde como los referentes históricos, lo que tú mencionabas a Howard, a Tolkien, y de ahí de algún modo va surgiendo el concepto de la fantasía épica, la fantasía heroica, camino del héroe, esta especie de jornada, la cual va cambiando, tiene sus amigos que lo acompañan, siempre en pos de una misión que cumplir, un viaje al término del cual él y el resto han cambiado, etc. Pero siempre en función de unos elementos que tienden a ser comunes. O sea, si tú te fijas, independientemente si esto es juvenil o no juvenil, si es más fantasía épica o fantasy, qué sé yo, siempre está como ese ambiente pseudo medieval, mundo bárbaro. Hay un pseudo mundo medieval que puede estar en nuestro mundo o en un mundo alternativo, ¿no? Exacto. Puede estar en un medievalismo, digámoslo, pasado, pero también un medievalismo de cierta manera futuro también. Un mundo alterno en un futuro que no conocemos. Claro, porque en el fondo tú ves que en este ámbito de la fantasía y la ciencia ficción se juega mucho con los mundos paralelos, cuán medieval es un mundo, o incluso jugando con los temas distópicos, obviamente te topas con historias que son como muy ambientadas en un mundo que parece medieval, pero es futurista. Exacto, como por ejemplo Star Wars, que tiene muchos elementos medievales, no tiene castillos, princesas, reinas, ¿no? Tiene espadas, pero tiene naves espaciales y rayos. Claro, porque en el fondo Star Wars, más que ciencia ficción, es una fantasía Space espacial. Opera, claro. Space Opera. Y ahí cabe todo, o sea, el hecho de que, por ejemplo, tú vas en cualquier mundo de Star Wars, todo como que tiene gravedad, que no hay problemas. No hay problemas científicos. No, todos tienen el mismo tamaño, entonces todos caen en las mismas cabinas. No hay rigurosidad en eso, está en otra cosa. O al menos han elegido definir un universo de acuerdo a esos parámetros. No, por ejemplo, vamos un poco al pasado, para que el público nos vaya entendiendo. Cuando Svetlana Todorov hace ese libro sobre qué es la fantasía y la literatura fantástica, en esa época le hablaba de que lo fantástico, lo tomaba desde otro punto de vista, decía que lo fantástico era aquel elemento que irrumpía en la realidad y trastocaba esa realidad, ¿no? Pero ellos hablaban de una realidad que era la nuestra. Claro. Entonces ahí está, qué sé yo, Edgar Allan Poe, ¿no es cierto?, con esos cuentos en que uno no discierne si lo que vimos era cierto, era extraño o maravilloso, o fantástico maravilloso, o fantástico extraño. Incluso onírico. Claro, ese es otro fantástico, está en otra vertiente. ¿Cuándo nace esta otra vertiente del fantasy más ligada a esta cosa, como tú mismo mencionabas, de construcción de mundos alternativos o medievales alternativos? Yo creo que evidentemente el referente básico sigue siendo Tolkien, ¿no es cierto? Pero de ahí se derivan muchas corrientes desde mi perspectiva que van de algún modo definiendo caminos separados. A ver. Si tú, por ejemplo, ves, no sé, todo lo que hemos, en este caso, por ejemplo, hablamos algo,
Por ejemplo, cuando uno piensa en Brandon Sanderson, Sí. ¿no es cierto? Gran escritor de ciencia ficción también. Sanderson es un escritor estadounidense que tiene una trayectoria bastante importante a partir de libros como El aliento de los dioses, y por ejemplo la trilogía de Nacidos de la Niebla, Nacidos de la Bruma, que son libros de gran calado, gran tonelaje, puedes matar varias ratas completamente con ellos. De utilidad. Absolutamente. Él lo que hace es definir mundos fantásticos que son mundos distintos a los nuestros, pero él, a diferencia de otros autores, yo siento que se preocupa mucho de encontrar lógica, leyes internas. claro, a su que le literatura. den exactamente sentido a sus universos, a sus tramas. ¿Te fijas? No solamente la historia del héroe a caballo con sus espadas, un factor mágico, el villano de turno, y alguien a quien rescatar, un par de dragones que asesinar, y punto. Hay un par de fortalezas. O sea, en ese sentido, yo creo que aquí hay un esfuerzo en función, más moderno por cierto, de ir creando mundos que sean coherentes, que sean creíbles. Yo creo que el elemento de la credibilidad dentro de los mundos fantásticos es súper importante, porque lo contrario tú puedes decir, bueno, cualquier cosa puede ser fantástica, pero el lector, cuando tú lo invitas a participar de estos mundos, tienes que pensar que él efectivamente suspende la realidad y dice, ok, yo acepto este viaje a un mundo distinto, pero no puede haber tantos conejos sacados de la chistera. Tiene que haber lógica, tiene que haber una historia, tiene que haber código. A ver, tú has dicho dos cosas importantes aquí, a mi juicio. Primero, la profusión de detalles en la creación de estos mundos, que viene un poco de Tolkien, ¿no? Sí. Porque recordemos que había, seguramente antes de Tolkien, me imagino, que había, bueno, Howard también lo hace, están como sagas del personaje, que son 20 novelas, en 40 en algunos casos, en el caso de Tolkien menos, pero ¿de dónde viene esta profusión de creación de universo para hacerlo realista, ¿no? Hacen, incluso algunos autores crean idiomas, lenguajes, hacen un mapa mental, incluso un mapa en dibujo de cómo se ve ese mundo, dónde están quiénes son estas razas que se interrelacionan entre ellos, problemas políticos al interior de ellos. Hay una suerte como de obsesión de este tipo de escritores, ¿no? Para hacer estos libros gigantescos, pero además con una lógica interna bien interesante, ¿no? Tiene que ver con el estilo, o los autores han ido imitando un poco esta idea de Tolkien de hacer un mundo fantástico pero realista al mismo tiempo en su fantasía. Mira, yo creo que, claro, hemos hablado de Tolkien en reiteradas oportunidades, te fijas, porque es como el referente que tenemos, pero es un referente que responde a un momento histórico. Y evidentemente Tolkien, si uno lee su texto del Señor de los Anillos, muchas veces se encuentra con una experiencia que le toca vivir, la Segunda Guerra Mundial, todo ese tipo de elementos, ¿te fijas? Y a su vez, te fijas, ¿por qué esto existe? Yo creo que en gran medida por el tema de la mitología de muchos países europeos. Se fijan, británicos, alemanes, dentro de su mitología tienen muchos de los elementos que después se traspasan a lo que es la literatura de este corte que se llama fantástico, fantasía épica, fantasía heroica. El héroe, el dragón, la jornada de viaje, de aventura, etcétera, todos esos elementos. Y yo creo que cuando tú mencionas el tema del detalle, tiene que ver con eso es lo que mencionaba hace un minuto, o sea, la posibilidad de hacer esto de manera creíble. Lo verosímil. Verosímil, o sea, si tú piensas, Tolkien crea un idioma, una geografía, una historia, o sea, hay toda una serie de referencias históricas desde el momento en que se desarrolla esta trama hacia el pasado, episodios de siglos. Es decir, aquí hay un esfuerzo enorme por crear mundos complejos, mundos detallistas, en donde tú puedes encontrar lógica en su existencia. Incluso se habla de dinastías, ¿no? O se hace una historia en ese universo con tanto detalle como podría tenerlo la historia de la humanidad, ¿no? Esto comenzó acá, pasó esto, por eso estos dos pueblos se odian, hubo una guerra entre medio. Son capaces de crear ese tipo de universos. Es el público que lee esos libros disfruta, me imagino, con esa cosa historiográfica fantástica, ¿no? Yo te diría que sí, y sobre todo hay un tema que tiene que ver con que mientras más detalles tenga, como que la gente lo disfruta más. Sí, ¿eh? Si te fijas, mientras más obsesivo sea el escritor, mejor lo lee el público, dice. Absolutamente, y mientras más información tú puedas sacar de ahí, mejor. O sea, muchos de estos libros tienen glosarios, tienen mapas, tienen árboles genealógicos, tienen cronologías históricas así amplias, y eso se traduce después en otras cosas. O sea, sin ir más lejos, cuando uno ve esto, por ejemplo, ¿no es cierto?
Claro. el tremendo... El mundo de Hielo y el Fuego, mundo es de decir, Hielo un y libro Fuego. sobre el libro. Absolutamente, o sea, si tú entras acá, para los que leyeron la saga o la están leyendo, aquí hay una serie de referencias a la historia, se profundiza en personajes que a lo mejor ocupan una línea en algunos de los libros, y aquí vienen páginas completas. Se desarrolla su historia. Absolutamente. Y esto es una respuesta no solamente para efectos de ordenar el universo que está construyendo este autor u otro, ¿no? Y no es una respuesta comercial, sino que es una respuesta a los fans, ¿no? Que piden información. Pero absolutamente, porque en el fondo si tú, por ejemplo, está escrito George Martin junto con Elio García y Linda Thompson, que ellas ambos habían creado un sitio web especializado que se había dedicado a ir recogiendo la información que Martin entregaba en sus libros antes incluso del inicio de la serie HBO. Okay. Entonces, O por sea, eso, eran unos fans absolutos de la o sea, serie. hiperfans. Y por eso Martin dice, voy a trabajar con ellos, les voy a entregar material original. Que nadie tiene, que y ellos nadie que trabajen tiene. ese material. Claro, te fijas, porque ellos de algún modo fueron destilando todas las novelas y ordenándolas en términos de decir personajes, lugares, momentos Entonces, históricos. La gente que no ha leído este tipo de libros, o que los está comenzando a leer, o que solo ve la serie, ¿qué es lo que te atrae a ti, por ejemplo, de estos libros? Que podría ser lo que atrae a otros lectores. ¿Qué es lo que te gusta de esta literatura, género o tipo de literatura, lo que queramos llamar? ¿Qué es lo que está ahí que te cautiva? Yo diría que hay dos cosas. Por ejemplo, a ti te puede gustar mucho George R.R. Martin, Sí. pero a mí también me gusta Sanderson, Sí. y me gusta Patrick Rothfuss y la Gordon Howe. Cada uno es distinto. Cada uno construye universos de manera diferente. Crea leyes, lógicas, políticas, economías, geografía, etc. diferentes. Entonces tú no La sientes... religión nos soplan por ahí. También, Sí. absolutamente, elementos políticos. O sea, de algún modo, cada entrada a nuestro libro es una visita a un mundo distinto. Tú no sientes que estás viendo, esto se parece a tal cosa. Y un poco lo que ocurre a veces, no sé, cuántas películas han hecho que se parecen a Star Wars, uno lo ve y dice, este tipo de Darth Vader. ¿Te fijas? Es como eso. Yo creo que, y en literatura lo hay, y mucho, pero yo creo que cuando uno habla de este tipo de autores, en el fondo lo que encuentras es eso, la posibilidad de entrar en un mundo completamente distinto uno del otro, y eso le da una frescura, un interés, un atractivo muy alto. ¿Tú dirías que al igual que la ciencia ficción, que se dice que es una literatura de ideas, más que de talento incluso literario, ¿eh? Se habla mucho de... Miquel Barceló dice eso, un estudioso español dice que la literatura de ciencia ficción para él es de ideas. Entonces puede haber un libro maravillosamente mal escrito, pero con ideas increíbles y poderosas. ¿Tú sientes que también es la literatura de la fantasía o el fantasy, también de alguna manera, al igual que la ciencia ficción, es un reflejo de la sociedad en que habitamos? Que Juego de Tronos, más que hablar de esa época, también habla un poco de los juegos de poder en nuestro mundo, de la corrupción en Chile incluso, por ejemplo. Absolutamente. Yo creo que cuando tú tienes libros de esta calidad, de lo que tú estás hablando es de situaciones que al lector no le parecen absolutamente ajenas. O sea, si tú piensas Juego de Tronos, o sea, Canción de Hielo y Fuego, Exacto, la saga de George R.R. Martin es esa, Juego de Tronos, la serie. Es una historia que gira en torno a eventos que vinculan familias en función del acceso y al control del poder en términos políticos, en torno a búsquedas de venganza y ajustes de cuentas, o sea, cosas que de algún modo no están ajenas a lo que tú puedes encontrar en los diarios cuando O en la historia europea, ¿no? Bueno, de las cortes, ¿no es cierto?, europeas, que sabemos muchas historias de ellas. Bueno, de hecho, vamos a hablar de... Vamos a hablar de libros. Hablemos de Martin. Bueno, cuando hablamos de Martin, ¿no es cierto? Canción de Hielo y Fuego 1, justamente, el libro que lo comenzó todo. Exactamente. Este es el primer tomo de la saga que tú mencionas, Canción de Hielo y Fuego, que hasta el minuto tiene 5 libros publicados. ¿De cuántos van a ser? Se supone que son 7. 7. Martin había dicho, lo ha dicho en varias entrevistas, que en el fondo cuando él propuso este proyecto tenía en mente una trilogía, porque las trilogías como que se llevan, sí. Hay como una cosa que la gente siente que 3 es un número... Un número se cierra, sí, claro, perfecto. Pero que a medida que fue escribiendo se dio cuenta que ahí surgió este concepto de 7 reinos, 7 libros. Una pregunta antes que sigas. Por supuesto. Tú has leído de esos muchos, me imagino, yo no he leído tantos. ¿La calidad se mantiene a lo largo de la saga? ¿O en algún momento tú sientes que no? ¿O sí?
mantiene esa calidad Mira, siempre, a tu juicio. Tengo la calidad en términos literarios, yo creo que se mantiene. Ahora, pienso que, por ejemplo, al quinto libro, ¿no es cierto?, Danza de Dragones, algunos amigos, y puedo estar quizá en acuerdo o desacuerdo, pero Sí, sí. me dicen, mira, 200 páginas menos y habría quedado perfecto. Digamos. ¿Por qué? Porque de algún modo hay mucha presentación de personajes que tú en algún momento sientes que no van para ningún lado, pero que probablemente es porque todavía faltan 2 libros. Y hay mucha presión también sobre el tipo después del éxito de la serie, ¿no? Bueno, tú Hay ves- que tomar en cuenta eso. Tú ves que, por ejemplo, este año se produjo algo que era como la peor noticia para todos los fans de la saga, y es que él dice el sexto libro, no sé, The Winds of Winter, no sale antes de la nueva temporada de la serie HBO. Sí. Es decir, por primera vez, Hay un lectores y telespectadores por primera vez están en igualdad de condiciones Enfrentándose a la obra al mismo tiempo. al mismo tiempo, porque durante mucho tiempo los que habían leído la saga Sí. dijeron, sí, yo sé lo que viene. Sí, a mí me llamaba mucho la atención eso, cuando sobre todo en las redes sociales uno veía que la gente decía, pero ¿por qué? ¿Qué pasaba? Y otros decían, no, pero calma, si, ¿por qué spoilers si ya están los libros? Sí. Ya está, todos los hemos leído, ¿no? Bueno, Eh, no todos lo han no leído. todo, no todo. Pero entonces mucha gente se sentaba frente al televisor o al computador viendo algo que ya sabían que era. Exacto. Pero en un momento la serie también empieza a cambiar Sí, eso es verdad. y ahí se produce un nuevo problema. A pesar de que hay todo un esfuerzo, yo creo, por los productores de tratar de ser muy fieles, pero y claramente la serie, el formato serie de televisión es un formato mucho más cómodo que el cinematográfico Exacto. para poder vaciar Esa esa cantidad de cantidad de información. historias, Sí. personajes, subtramas, etc. ¿te fijas? Y claro, en la medida que la serie va tomando como un giro propio, yo creo que pasan 2 cosas. O sea, por un lado, la gente que la ve no siente mayor presión en torno a eso, pero la gente que ha leído el libro y que de algún modo busca ver reflejado el libro en la serie, se Puede siente un poco sentirse un poco decepcionada. estafada. Dice, Claro. este personaje en el libro moría, ¿y Sí. por qué aquí aparece vivo? Porque O viceversa. tenemos que entender que son lenguajes distintos. Son lenguajes Sí. distintos. Y los intereses televisivos no siempre son los intereses literarios. Absolutamente. Son probablemente personajes fusionados, sacados, creados y que no estaban en el libro, por ejemplo. Bueno, yo creo que uno siempre tiene amigos que dicen, La no, yo adaptación. no veo más la serie porque no es fiel al libro, o no sé. Yo la verdad creo que hay que considerar que los libros son una cosa y la Exacto. serie es otra, porque como Exacto, dices tú, estoy son de acuerdo. plataformas distintas, son códigos, Sí. son maneras de expresar una historia completamente distintas. Sí. Y claro, yo creo que aquí lo que viene es, no sé, más sorpresas, más sangre, Más muertes. más muerte. Martin, yo creo que el mérito, tiene muchos méritos. Martin lo ha dicho, o sea, él se inspira en la guerra de las dos rosas, ¿no es Sí. cierto? En el siglo XV, Un hecho histórico real. un hecho histórico real, que enfrenta a 2 casas, ¿no es cierto? Los Lancaster y los Kent, de los cuales se pueden deducir fácilmente los Lannister y los Stark, por decirlo de alguna manera. Y Martin, si bien es estadounidense, porque yo tengo la sensación de que la literatura fantástica, épica, en este sentido, como que corre muy fuerte por el lado británico. Martin es estadounidense. Y también hay que decirlo, escritor de ciencia ficción también. igual También, que Sanderson. y productor de Sí. televisión con una trayectoria importante. Y con grandes cuentos de ciencia ficción. Exactamente. Y él cuenta un poco cómo se le ocurre esta historia en un viaje a Gran Bretaña, en donde visita el muro de Adriano, o lo que quiera, el muro de Adriano construido por los romanos, etc. Y él dice, bueno, el muro mide 3 metros. Pero queda muy impresionado, porque fue una ocasión en que unos amigos lo llevaron en auto, los turistas ya se estaban yendo, estaba atardeciendo, fue como un momento mágico. Y en ese instante es como que dijo, esto está espectacular. Y 10 años después, él dice ya, el muro de Adriano se va a convertir en un muro de hielo de 200 metros de alto, y de algún modo se va construyendo a partir de lo que es su manejo de la historia. O sea, en ese sentido él, claro, mucho viene de su imaginación, pero también mucho de lo que él ha leído y que le sirve como insumo para este tipo de historia. Qué bueno que mencionas ese tema. Pregunta de todos los autores y de todo lo que han leído y de ti mismo incluso. ¿Un escritor de este tipo de novelas necesita saber mucho de historia? ¿Necesita formarse o al menos tener un panorama de historia? ¿De la historia real o de la mitología? ¿Tiene que saber de eso necesariamente o no? Tal vez no, pero yo creo que teniendo un conocimiento más amplio de mitología, de historia antigua, historia medieval, etc., de algún modo tú tienes contacto con realidades que tienen que ver con conflictos, cómo se resolvieron esos conflictos, cómo los personajes históricos en algún momento dan el giro a lo que son grandes acontecimientos y que marcan el destino de naciones, imperios, reinos, etc. Yo creo que eso te ayuda. Es como
A ver, yo creo que cuando tú piensas en, no sé, Netflix haciendo House of Cards, Sí. sabemos que está basado en un libro y a su vez en una serie británica, etcétera. Pero evidentemente los guionistas, los tipos que están detrás de eso, son más que eso, tienen que haber leído varias historias o biografías en torno a lo que son conceptos como los que tiene Martin acá. O sea, si tú piensas, hay elementos fantásticos que van más allá del hecho de que esto es otro mundo, Sí. ¿cierto? Westeros y todo lo demás, y no nuestro mundo. Pero al margen de eso, si tú te fijas, es una historia que está muy limitada en el uso de los elementos de la fantasía. Y esa es otra pregunta que tengo. Son, Sí. y el elemento principal, digamos, el hilo conductor de algún modo, es la lucha por el Exacto, poder. esta cosa más, Y eso, más humana. absolutamente, y que está lleno de virtudes y defectos, Sí. etcétera, y Claro, traiciones héroes y lealtades. imperfectos, digamos. Ya no esos héroes maravillosos de Tolkien, ¿no? Que eran buenos No. de corazón. Aquí hay imperfección humana, hay odio, hay corrupción. Es que lo que tú tienes Sí. acá es un mundo en donde no hay estereotipos. Exacto. Es una novela, incluso diría, más cercana al mundo real de hoy también, más que el de Tolkien de los años, ¿no es cierto? Yo te diría que sí. Postguerra. Fíjate que voy a hacer una pequeña Sí, sí. autorreferencia, Sí, sí, no me sí. gusta ser autorreferente, pero lo voy a hacer. Vamos a hacer más alta referencia también un rato. Mira, yo tuve el privilegio, porque es un privilegio, ¿Sí? de haber entrevistado a Martin Perfecto. en 2 oportunidades por teléfono. Y en la primera entrevista que él da, me dice, mira, pues yo le pregunto, de usted dicen que es el Tolkien estadounidense. ¿Ya? Y él dice, mira, yo la verdad he leído a Tolkien, me parece brillante, no tengo nada que decir, etc. Pero Tolkien es un autor y su obra tiene que ver con su época. Exacto. Yo soy un autor de otra época, yo estoy marcado por la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles y ese tipo de cosas. Y eso de algún modo se refleja en mi obra. ¿Te fijas? Y claramente lo que él muestra es un mundo muy distinto al de Tolkien. Es cierto, Tolkien está lleno de fantasía, elfos, etc. ¿Te fijas? El mundo de Martin es muy limitado, aparte de los dragones y un par de elementos fantásticos más. En general, el elemento fantástico lo usa, lo administra de una manera muy cuidadosa porque pone el énfasis En lo otro. en la vida diaria y en el hecho de que, como tú mencionabas, estos héroes impecables, digamos, incorruptibles, Ya que no no existen, y a su vez te diría que no todos los personajes son, ningún villano es tan malo y ningún héroe es Tan bueno. tan bueno y tan brillante. Bueno, tú has tocado otro tema que a mí me llama la atención en muchas de estas novelas, es que algunas directamente tienen elementos fantásticos, incluso pequeños como este, hay un dragón, ¿no es cierto? Pequeño monstruo que aletea por ahí, una criatura extraña, pero hay otros que no tienen nada de aquello, pero siguen siendo fantasy de alguna manera, porque crean otro universo, Sí. una raza, una ciudad, una cosa medieval que no existe en la realidad. Hay esas dos vertientes efectivamente, una que tiene algún elemento fantástico y muchos más, y otras que no tienen ninguna excepción de la creación de todo ese mundo, que ya también sería una fantasía. de alguna manera. Absolutamente. Yo creo que efectivamente hay como corrientes y probablemente incluso más de dos. Más que esas. ¿Te fijas? Hay unas en donde efectivamente tienes un elemento como realista, muy marcado, muy fuerte. Y con un dragón. Claro, y con unos dragones y ciertos elementos de hechicería por aquí. Claro, Y un poco más, ¿te fijas? Y tenemos otros elementos, que tienen mucha hechicería. mucho, ¿te fijas? O sea, volviendo a Howard, ¿te Sí. fijas? O sea, ahí todo lo que son las historias de Conan están llenas, siempre hay un hechicero, siempre hay algún, no sé, un monstruo gigante. Incluso que- recuerdo un episodio de la historieta, ya no recuerdo si eso fue alguna cosa literaria también, que había un ser extraterrestre, como especie de elefante, ¿no? Esta deidad media como hindú incluso. Tienes razón. Que había algo incluso de ciencia ficción, había un extraterrestre en ese Estaba- universo medieval o Y era interpretado como una especie de dios. un dios, exacto. Exacto. ¿Hay algunas otras novelas que tengan otras vertientes de esas que tú dijiste podemos aventurar incluso más? ¿Hay otras vertientes menos conocidas? Mira, hay ciertos elementos que se han estado combinando, por ejemplo, en términos de mezclar fantasía con algunos elementos de ciencia ficción. ¿Ah? O por ejemplo hay elementos de terror. Ah, mira, ¿Te fijas? ejemplos, por ejemplo, ¿tienes alguno que Mira, ¿En tu memoria? algunas cosas en inglés, pero que no están en no castellano. importa? Pero se me escapan. Pero yo creo que en términos de vertiente, las más claras están en función de lo que son el tratamiento de los protagonistas en torno a eso. Yo te diría que, porque por ejemplo, si uno piensa en esto, ¿no es cierto? El temor de un hombre sabio. Claro, que es la segunda parte del Nombre del Viento, la saga del asesino de reyes, ¿cierto? Que es una historia en donde el protagonista
de algún modo es el elemento central de toda la historia. O sea, los dos libros son cómo él va contando su historia, su vida, cómo él ha llegado a ser lo que es, ya avanzados los O años, sea, es la creación del personaje protagónico el que da Absolutamente. forma a todo el libro. a través del personaje principal, ¿no es cierto? Copot, yo siempre lo pronuncio mal, digamos, se va construyendo esta historia porque en el fondo los dos libros, cada libro es un día. Mira, ¿Te fijas? O sea, Qué tenemos bueno. un escribano, por decirlo de alguna manera, que se encuentra con este personaje, que ya ha dejado atrás su vida conocida, está en una taberna, y revelada su identidad verdadera, él decide contar su historia en 3 días. Y cada uno de estos libros es uno de esos días, en donde él va recorriendo su vida, cómo entra a la universidad, el concepto de la universidad acá, cómo después la abandona, sus historias de amores, sus aventuras de capa y espada, por decirlo de alguna manera. ¿Te fijas? Y todo el mundo está esperando el tercer libro. Nuevamente tenemos aquí una alta expectativa en torno a Patrick Rothfuss, porque el tercer libro todo el mundo espera no sale y estamos un poco como Martin. cuando tú hablabas de elementos de ciencia ficción en libros de este tipo, yo pensé, no en un libro, pensé en la serie, en la película, perdón, de Stargate, por ejemplo, que tiene muchos elementos de ciencia ficción, Sí. portales unidimensionales, pero de pronto llega a una sociedad que es muy parecida a la egipcia. Yo creo que él mezcla, Mezcla muy bien. en esa película yo creo que se mezcla un poco todo este fenómeno así de History Channel, de Sí. Ancient Aliens, que sea, como esta cosa de extraterrestres convertidos Claro, en Dios. y no hay que desmerecer aquella influencia de un programa de televisión como ese de No. de cable en la fantasía que se escribe o en los propios lectores o telespectadores, ¿no? Que después empiezan a pedir libros en esa línea, ¿no? Extraterrestres ancestrales, ¿no? Sabemos acá todo que el Pancho Ortega es uno de los grandes, ¿no es cierto?, difusores de ese programa, Claro que sí. ¿no? ¿Eso afecta también la literatura de vuelta a los lectores, lo que vemos en otros medios? Yo creo que efectivamente hay una relación súper estrecha entre lo que es hoy en día el escritor y el lector. Yo te diría que hasta hace unas décadas, no sé, la sensación de que los escritores eran figuras muy distantes, de algún modo se ha ido cortando gracias a cosas como las redes sociales. ¿Y tú sientes que el lector de un libro como este puede decirle a Martin, oye, pero ¿por qué no hacemos esto? Y el autor a veces toma esas influencias, esas sugerencias del público, esa brecha a ese nivel hay se ha casos en roto. que sí y que no. O sea, por ejemplo, Martin ha dicho que a él permanentemente le están llegando mails y mensajes a través de redes sociales en donde le sugieren cosas, le preguntan cosas, o qué sé yo, pero que él tiene muy claro, muy definido el camino por el cual lleva su saga. A su vez, hay otros autores que están súper abiertos, incluso de repente, sobre todo en experimentos en el mundo de internet, digamos, cosas que se escriben digitalmente, de ir de repente armando una historia en función de lo que la gente va opinando y va diciendo. Y eso también es una opción. Mira, qué interesante. Sigamos con otro libro entonces, vamos a otro, aquí tenemos varios. Bueno, habíamos hablado de Martin, y bueno, de Martin se puede hablar eternamente. Este no hemos hablado, ¿no? No, Robin Hood. Veamos. Robin Hood tiene, bueno, yo diría que, Ahí está, yo lo muestro con el Cámara Naves de la magia, Robin Hood. claro, que es la primera entrega de una saga, ya está la segunda parte, la saga Las Leyes del Mar. Una trilogía. Es una trilogía. Robin Hood, bueno, es una autora que tiene un bagaje importante de obras. Previo a eso yo creo que mucha gente la conoció por lo que es la trilogía del aprendiz de asesino. Ah, perfecto, sí, ese es un libro conocido. Y bueno, esta es una reedición, tengo, si mal no recuerdo, en 2006 se publicó una primera versión en castellano, o sea, con Factoría de Ideas. Ahora Penguin Random House saca esta nueva Se lo versión. robaron a Factoría de Ideas. El mundo de los derechos. Sí, está bien, así se juega en la cosa italiana. Ya, ¿de qué va las naves de la magia? Mira, es una historia en donde el elemento central, diría yo, es un material, es un tipo de madera que se llama troncojuro, que es una madera que está viva, Mira, con la cual se construyen naves, barcos. Y estos barcos, una vez ensamblados y terminados, toman conciencia de sí mismos, por lo tanto son naves que están vivas. autoconscientes. Absolutamente. Tema que también hemos visto muchas veces a través de esa situación. Exacto, estaba Las pensando en naves que de algún modo su inteligencia artificial les da una identidad y que muchas veces como que esa identidad puede ir por otro camino distinto al de los protagonistas. Y aquí lo que tenemos es una pelea, una lucha en términos como familiares de estas familias De clanes, una vez más. que se dedican como al control de los astilleros. Y es una lucha de poder. Si tú lo llevaras al mundo presente es casi una pelea por el control de un holding. Sí, exacto. Por eso creo que estos libros habitualmente parece que hablan de cosas muy fantásticas, pero si uno los aterriza y los mira de otra perspectiva terminan hablando de nuestra realidad.
Absolutamente. Bueno, la ciencia ficción también es Sí, eso. por supuesto. Es una manera de tocar temas. Si el escritor o escritora vive en este mundo, es inevitable que nos hable de esto también, que se le Evidente. cuele en la fantasía más desmedida, se cuela la realidad. ¿Sí? Absolutamente. Sí. Y eso se ve desde no sé, Sí. los años 50, Exacto, desde esas siempre. ficciones como Sí, sí, sí. el tema de la Guerra Fría, que son los marcianos, Sí, de por los supuesto. soviéticos, ese tipo de cosas. Y esta saga es particularmente entretenida Sí, precisamente por eso, porque va creando una trama en función del control de esta nave, una nave que está recién terminada y que es la herencia de uno de los personajes. ¿Esta es la vivacia? Exactamente. Y que evidentemente ahí hay una lucha por el control de ella y que en el segundo libro ya incluye piratas, etcétera. Se pone mejor. Se pone muy entretenida y la verdad Robin Hood es un nombre que es fijo, que sería calado hoy en día para todos los seguidores de este tipo de saga. Te vuelvo a preguntar algo que te pregunté hace rato, pero de otra forma. De alguna manera, estos libros han calado mucho en el público lector hoy. Antes eran a lo mejor libros unitarios, pero después fueron trilogías y ahora son ya, no sé, pentalogías o más. ¿Por qué tienen éxito estos libros hoy? ¿Qué hay en nosotros, en los lectores o lectoras de hoy, que sienten atracción por estos libros y que ya sacaron este género un poco del gueto, ¿no? El gueto de Conan, que lo leían algunos y que los libros son difíciles de encontrar, ahora sí. ya no tanto. Pero, ¿qué pasó? Y con Tolkien también, que al principio estaba solo Minotauro, o sea, y pronto eso fue un éxito, aparte de la película, tuvo que ver, las películas de cine tienen que ver con este éxito inusitado de estos libros, las series de televisión, o responden a otro fenómeno que tú creas ver. Yo creo que efectivamente el nivel de masificación que estos títulos tienen depende de su visibilidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de Martin, su saga Canción de Hielo y Fuego era ya exitosa antes de que la HBO serie. tomara la idea e hiciera la serie. Pero la serie, de algún modo, es un elemento que amplifica la trama y su éxito a una escala global. Sí. Evidentemente, si uno piensa la cantidad de ejemplares vendidos en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos antes del inicio de la saga, desde la serie de HBO. Y después, evidentemente, hay un pic que se dispara a la estratosfera. Eso es innegable. Yo creo que evidentemente también había un fenómeno con El Señor de los Anillos, con las películas de Peter Jackson. Pero hay un tema que yo creo que es importante detenerse. Mucha gente probablemente vio las películas, se entusiasmó y se quedó ahí. Y probablemente mucha gente también vio las películas y se fue a la librería más cercana a buscar a Tolkien. Y cuando comenzó a leerlo, yo creo que le resultó un poco complejo, Difícil de leer. con una velocidad de narración distinta, etc. ¿Cuál es la diferencia con Martin? Martin viene del mundo de la televisión. Él es guionista, productor, él de algún modo escribe con gran calidad literaria, sin duda, pero un poco pensando en el lector En la velocidad de actual. hoy. Exacto. Sí, pensemos que El Señor de los Anillos fue escrito en qué año, ¿40? Poco después del 40, no recuerdo la fecha, pero es otra época, y además él Claro, y pasa, acá se supera pasa los con los que 60. han leído Tolkien, saben bien que él de pronto avanza la historia y hubo largas páginas de explicación de ciertas cosas que hacen que una situación así se dilate Absolutamente. así. Y ¿no? como que después tienes que retomar. ¿Y en qué iba? Claro, porque el tipo dice, bueno, el lenguaje, y se va al lenguaje, se demora 20 páginas, y después dice, volvemos a donde quedamos. Estas novelas de hoy hacen algo parecido, pero menos que eso. Juegan más con el ritmo de lectura más Absolutamente. de alguien que necesita leerlo rápido, a pesar de que son mamotretos gigantes, ¿no? De 500, 600 páginas, parecen que la gente los devora. Absolutamente. Y eso me lleva a otro tema, que cuando a veces uno lee por ahí que dice, la gente joven no está leyendo. Mentira. Pero eso es La gente joven está leyendo esto, eso. esa Está es la leyendo mayor mamotretos mentira enormes. que existe. Entonces, claro, yo estoy absolutamente en desacuerdo con ese concepto. Yo estoy de acuerdo contigo. Porque creo que la gente sí está leyendo. Lo que pasa es que aquí hay un contrapunto que hay que entenderlo también, y es que desde la perspectiva, entre comillas, adulta o oficial, la sensación de que los jóvenes no leen, muchas veces tiene que ver con que no leen lo que está en el plan O lector. lo que queremos que lean. Que lean y que a lo mejor También. ellos no se sienten identificados. O sea, cualquier joven, diría, no sé, de 14 años para arriba o incluso menos, se devora sagas completas, que como lo dicen, 5 o 6 tomos, ahora pueden ser 2000 páginas, pero sucumbe a leer, no sé, a Vargas Llosa, o sucumbe a leer, obra rusa, Claro. ¿por qué? Porque tiene que, incluso, no sé, por ejemplo, Bradbury, que es un clásico, pero uno tiene que realmente querer leerlo hoy, sí, hay un más joven hoy día, porque, por ejemplo, no sé, El Hombre Ilustrado, La Crónica Marciana, Fahrenheit incluso, tiene un ritmo completamente distinto. Ahora, yo creo que aquí es un desafío para todos, digamos, padres, autoridades, profesores, qué sé yo, digamos, tratar de
tenerle más respeto a estos jóvenes lectores que están leyendo mucho. Y decir, Y poner atención en qué están leyendo. ¿Qué están leyendo? Y, oye, ojo, ¿sabes qué? Te tomamos en cuenta e incorporamos o incorporemos Algún elemento. algunos de eso, estos sí. títulos a los lectores. ¿Te fijas? ¿Por qué en muchos colegios de día el Quijote no se lee completo? Se leen algunos capítulos, se lee una mitad y no la otra. Yo cuando leí el Quijote me leí las dos mitades completas, qué sé yo. Hoy día nadie lo plantea en esos términos. Tal vez porque piensan que es como indigerible o la verdad hay que hacer la pega. ¿Te fijas? Pero es un tema de desafío. Y cuán reflejados se ven ahí, cuán entusiasmados están en función de entrar en ese mundo a donde no entrar. Otro tema que llama la atención, sobre todo con la nueva hornada de esta generación que está haciendo estos libros, que son algunos no tan jóvenes ya, es que si hablamos del pasado, la creación de Howard, de Conan, era eminentemente masculina, machista diríamos incluso, ¿no? Siempre la dama en apuros y el héroe musculoso que la salva, y los dibujos de portada eran muy en esa línea, junto con toda la novela de ciencia ficción y fantasía de los 40 y 50. Pero hoy uno ve en esta literatura que hay mucha presencia femenina, ¿no? Muchísimas mujeres escribiendo a la par con los hombres, ¿no? Y se citan indistintamente de su género, y su nombre mujer, hemos hablado de todos esos libros. Hay una presencia femenina fuerte acá, Así es. ¿no? Que antes no existía, porque hay que decir, Tolkien, Howard, hombres hablando de hombres, y las mujeres siempre como personajes muy periféricos. Ahora no, ha cambiado eso. Sí, absolutamente. Porque en el fondo no solo tienes autoras escribiendo este tipo de literatura, ciencia ficción, fantasía, etc., sino que además tienes personajes femeninos muy importantes que de algún modo juegan a la par con los personajes masculinos. Eso de algún modo uno lo ve y siente que eso es un reflejo del mundo en el que vivimos. O sea, hoy en día las mujeres están a la par con los hombres, probablemente están con los hombres, lo cual es una justicia permanente. Claro, han conquistado espacio a fuerza de todos estos cambios que se han Pero claro, si producido. piensas tú, Y las siempre se mujeres espera más, por supuesto. evidentemente están en la política, están en la ciencia, hay mujeres que son pilotos de aviones comerciales, pilotos de combate, tenemos mujeres en el espacio, etcétera. Fija, ahora mismo se está debatiendo el tema de que el próximo secretario general de las Naciones Unidas tiene que ser una mujer cuando se acabe el mandato de Ban Ki-moon. O sea, y eso es un reflejo también en el mundo de la fantasía, en el mundo de la ciencia ficción. Eso es innegable. Y si te fijas, muchas veces en las redes sociales, muchas mujeres y jóvenes, chiquillas, son las que se Gustan de este tipo de libros que habitualmente se pensaba que eran solo de hombres, porque esta cosa de las espadas es muy masculino, decían. Ahora no, ha cambiado. Recordemos, por ejemplo, Juegos de Hambre, Juegos del Hambre, que también es una novela que es más de ciencia ficción, diría yo, pero también tiene elementos. Está como medio camino, ¿no? Yo te diría que está, sí, bueno, está un poco dentro de la vertiente de las distopías Distopías, juveniles, sí. ¿no es cierto? Que hay mucha literatura al junto con respecto. Divergente, Sí. ese tipo de cosas. Y que yo creo que se hace cargo del mundo en el que vivimos. Sí. Mujeres fuertes, mujeres que tienen el destino en sus manos, y no solamente el suyo, sino el de otros. Y por lo tanto asumen una posición de liderazgo en función de las tramas. Aquí, otro caso, veamos otro libro, de los que tú escogiste. Estamos viendo libros que el propio Alberto ha escogido para esta charla, por eso que estamos hablando también, saltando de un libro a otro, de un tema a otro. ¿Qué tenemos ahí? Esto es la saga, es una trilogía que se llama Lestat, de una escritora argentina joven que se llama Tiffany Caligaris. Ese era su nombre de verdad, porque es muy bueno ese de Tiffany Caligaris. ¿Es un seudónimo? Es un seudónimo. Ah, sí, Es un seudónimo. Caligaris, buenísimo ese apellido, ¿no? Claro. Mira, Carlos Caligaris. Eso la hago. No, el lado más de seudónimo va por el lado de Tiffany, Sí, ¿eh? porque a los papás les gustaba mucho Tiffany en los Mira. años 80. Entonces era como el switch. Esa es la mezcla. Esa es la mezcla perfecta. Unió dos mundos. Absolutamente. Bueno, ahí está. Ahí es está, una ella. mujer joven. Nació Absolutamente. en el 88. Claro. Podría ser nuestra hija. ¿no? Abogada de profesión, y que se ha dedicado a esto, y que le ha ido increíble. Efectivamente, este es un ejemplo de lo que tú mencionabas, porque por ejemplo aquí tenemos a Dara. Dara es esta protagonista, Adara. que es mitad humana, mitad elfa, y que de algún modo va en busca de sus raíces, y ahí comienza toda una trama de peligros, y etcétera, digamos, que la lleva a conocer sus raíces y a entrar en una historia que se consume en 3 libros. Y que en términos juveniles, porque claro, aquí tú ves que hay distintos tonos Sí. de trama, o sea, Martin no es juvenil, ni mucho menos. Esto está mucho más en la línea juvenil, pero que ha tenido un gran éxito no solamente en Argentina, sino en Chile y el resto de América Latina. De hecho, ella ha estado al menos 2 veces acá, y la cantidad de gente que llega con sus libros es enorme. Es una historia muy amena, muy entretenida,
fácil de leer y que yo siento que tiene un cierto guiño al público femenino, sin ser una novela expresamente escrita para público femenino, pero de algún modo por la sensibilidad me parece que está un poquito hacia ese lado, pero totalmente para todo público. Tú me mencionaste antes de que comenzáramos a conversar y hablamos un poco de este libro, que en Argentina hay una fuerte tradición y un fuerte impacto de este tipo de literatura ahora. Decías que habían obras. Hay obras, sí, y sobre todo hay un universo de lectores muy entusiastas y el fantasy, o sea, un clásico como que llamó Bock en adelante, digamos, han ido saliendo distintas historias. Yo diría que ella, en todo caso, es la principal representante de este ámbito, la que más se conoce hoy en día fuera de las fronteras argentinas. Oye, bueno, ya que estamos en Argentina y Sudamérica, terminemos hablando hoy día de ti. Pero antes de eso hablemos de eso, ya, hablemos perfecto. previamente. Sí. Sí, que yo creo que vale la pena hablar de Medio Rey. Medio Rey, de Joe Abercrombie. Claro, que Medio Rey no es Medio Rey, ¿no? Sí, sino que por el contrario tiene que ver con un protagonista que es hijo de un rey, no es el heredero, nace con una discapacidad que le impide ser un guerrero, que le impide ser un soldado, y que súbitamente se ve catapultado al mundo de las intrigas políticas y al poder cuando su padre y su hermano mayor son asesinados. Entonces él de algún modo solo va armando una especie de grupo, una especie de entourage. Aquí tenemos el consabido necesario mapa imprescindible para comprender el universo que se está creando, ¿no? Absolutamente. Bueno, aquí hay otro interesante guiño, o sea, otro interesante vuelta de tuerca al héroe. El héroe que no es incapaz de ser un héroe en rigor porque no puede blandir su espada ni combatir como otros, pero utiliza otras estrategias. Exactamente. Estratagemas. Y que es un poco el ejemplo de un personaje como Tyrion en la saga Martin. O en Shakespeare también, ¿no es cierto? Este tipo que conspira, no recuerdo su nombre ahora, que siempre conspira por detrás porque también es un tipo contrahecho, claro, pero que utiliza otras formas de avanzar en el mundo real, ¿no? O sea, de Hamlet, La Tempestad, claro, etc. Muchas novelas. Y esto acaba, en España esta saga ya está totalmente publicada y este mes acaba de llegar esta primera entrega y probablemente de aquí a 5 meses vamos a tener el resto. Y Abercrombie es conocido como, y de hecho se ríe un poco, dicen que soy el Martin británico. Pero Abercrombie no es un aparecido, aquí tiene al menos 3 grandes libros, ¿no es cierto? Sí. A su haber, de un tono muy adulto, y esto de algún modo es su primera aproximación como un público más juvenil sin dejar los elementos clave de su literatura. Y yo creo que vale la pena mencionarlo, porque en general los libros de Abercrombie no llegan a Chile, a pesar de que están publicados. Pero están comenzando ya. Pero esto está, y yo espero que sea como el puntapié inicial para que el resto de su obra comience a llegar, que vale mucho la pena. Mira, un panorama, hemos pasado por varios de los libros, hablamos un poco de la definición de fantasía o de fantasy, y ahora hablemos de tus libros, ¿no? Recordemos aquí La Sombra de Fuego, ¿sí? Que fue el libro con el que todos te conocimos. La Sombra de Fuego es un libro que se distancia de este género porque es básicamente una ucronía steampunk, ambientada en un Chile alterno, un Chile siglo XIX alterno, en donde el protagonista es el teniente Alejandro Bello, el del dicho, más parecido que el teniente Bello, pero que es mucho más que eso. Que tú a partir de ese dicho, de ese mito que se ha creado en torno a él, creas esta historia. Ahí también hay un conocimiento necesario de la historia de Chile. Sí, situarla en este espacio, algunos personajes que aparecen, situaciones. Es que yo creo que el tema de jugar con la ucronía, en ese caso es imprescindible. O sea, para poder darle un giro a la historia que todos conocemos, tienes que conocer la historia que todos conocemos primero. Sí. Para poder darle una vuelta de tuerca, para buscar cuáles son los elementos en donde efectivamente tú puedes decir, este episodio cambia la historia y sigue con... Para cambiar algo hay que conocerlo primero, para destruirlo también hay que conocerlo. También, sobre todo. Exacto. Oye, aquí tenemos esto que va a ser una trilogía. Sí. ¿No? Libros con portada de nuestro amigo el dibujante Pablo Santander. El talentosísimo Pablo Santander. Bueno, cuéntanos un poco, antes de concluir ya, las leyendas de Calomar. ¿Calomar también dices? Calomar, sí, las leyendas de Calomar. 1 y 2, aquí tenemos los dos. Sí. ¿De qué va esto? ¿De qué va esto? Va en términos de una historia, una trilogía de aventuras cuyo protagonista es una pirata. Ella, que es Tramey o Tramey, como... Tramey, digámoslo en chileno, Tramey. Tramey. O Tramey. También. Ya.
No quiere revelar porque él es el que sabe de verdad cómo se pronuncia. Les va a pasar lo mismo que con Lovecraft. ¿Cómo se dice Tulhu? Tulhu, Tulu, Tulhu. Nadie va a saber, pero él pudiendo hacerlo, no quiere contribuir en esa... Puede ser un concurso, ¿eh? También. El que más... ¿Dónde está el acento y la, claro, y el latín? Eso, o cómo se pronuncia. Y podríamos hacer un concurso, ¿no? Puede ser. Abierto. Bueno, cuéntanos. Y bueno, esto va de este personaje. Ella es una joven pirata en un mundo que es un mundo fantástico, que es Calomar. Ella es hija de la máxima autoridad de lo que es la cofradía, o sea, la Hermandad del Viento, que es una especie de cofradía de piratas en este mundo. Y ella vive diferentes aventuras, un poco buscando su lugar en este mundo, demostrando su valía como capitana del Tormenta de Fuego. Y es una historia que en lo personal yo creo que es tributaria de literatura que hoy podría calificarse como clásica, pero que de algún modo es parte de lo que uno leyó cuando está en el colegio. Por ejemplo, Thomas Salgari. Estaba pensando en Salgari. Robert Louis Stevenson y La Isla del Tesoro. Coloane y todas sus novelas ambientadas en el sur de Chile. O sea, de algún modo yo siento que todo eso se mete dentro de una licuadora y sale algo ahí. Y sale algo, sí, yo creo que... Hay un saborcillo chileno que tú sabes, piensas que el lector que dice, aquí, como tú decías, esos guiños que de pronto te ponía esta chica para el público femenino, ¿habrán guiños aquí para el público chileno? Hay algunas escenas como de tipo geográfico que a lo mejor podrían estar inspiradas en Chile. Pero va por ese lado y esto es parte de una trama que este año de su tercer libro publicado y con el cual cerramos esta trilogía fantástica. A ver, vamos a detrás del escenario. Vamos. Cuando tú escribes esto, ¿tienes la saga completa ya en tu mente, incluido el tercer episodio ya? Por lo menos argumentalmente en términos generales, ¿o no? El tercero no. Hay un esqueleto. Eso. Hay Hay una idea, ¿no? Yo creo, lo que pasa es que yo he tenido dos experiencias. A ver. Una, el haber escrito un libro a medida que se estaba ocurriendo. ¿Cómo cuál? ¿Lanza Rota? La Lanza Rota. Ya. La Lanza Rota, que fue el primero de los libros Que era ambientados en este ambientado mundo. también más a un público juvenil. Sí, sí. Y ambientado en este mismo universo. Ok. Y ese fue un libro que se escribió a medida que yo iba pensando frente al computador cómo seguía la trama. Yo no había hecho un esqueleto, no había hecho un cronograma, un orden pero posteriormente sí. Bueno, que para 3 libros sí hay que tener algo en mente, porque es una pega de mayor envergadura. Sí, sí, sobre todo cuando tú piensas tanto. Entonces, habiendo tenido las dos experiencias, yo te diría que sí, si tú cuentas con tiempo, puedes darte ese lujo, puedes ir construyendo a medida que se están ocurriendo las cosas. Pero la otra opción, que también ha sido muy exitosa, es esta, y con la cual yo he escrito estos libros, que es tener un esqueleto que es un mapa. Es un mapa de lo que ocurre primero, lo que ocurre después, hacia dónde te encaminas y más o menos cómo termina. En el proceso Va jugando. vas jugando y hay cambios. Y evidentemente hay momentos en que tú dices, bueno, esto, no sé, lo cambio de orden. Sí. O a medida que te acercas al final, tú dices, al final de ver 8 giros distintos, voy a ir un par de pasos más allá. Una cosa en ese sentido. Y es así como tú lo vas construyendo. Interesante, ¿eh? ¿Y cuándo tendremos la tercera parte? Tú dices que 2016. 2016, Fines. Fines de 2016. Sí, fines de 2016 tiene que estar la tercera parte de esta saga fantasía. Y ahí se acaba esa. ¿Tienes en mente ya proyectos? No quiero que me digas cómo se llaman, pero hay ideas nuevas ya en tu cabeza para el próximo libro, no que sí, ¿no? Sí, tengo dos ideas. Porque hablamos al principio de esta charla y ahora sería bueno cerrar con esa idea que tú decías, que a veces había libros, cosas que uno veía de infancia y de pronto hacían eclosión en uno 40 años después. Sin duda. Como aquí, tú lo mencionaste acá. Esto es un ejemplo de Stevenson, cosas que leíste de niño, adolescente, y de pronto ahora terminan siendo un libro. Así Concluyen ahí. Pasa eso, ¿no? Pasa. ¿Te pasa a menudo? Pasa, yo creo que pasa mucho. Yo creo que hay experiencias, lecturas, viajes que de algún modo te van quedando y que en algún momento toman un sentido en función de algo creativo. Y eso le puede pasar a alguien con la pintura, con una pieza musical, con un libro. Y en este caso, claro, lo que hay aquí es todo un camino desde esa infancia a crear esto que, claro, es de tono juvenil. Una saga de este tipo de un tono más adulto tendría una estética literaria distinta, una extensión incluso quizá diferente. Pero yo siento que nada, esto es lo que yo tenía ganas de escribir y que estoy muy contento porque además yo siento que he tenido muy buena recepción en público de distintas edades. Exacto. Oye, otra pregunta necesaria. Alberto Rojas, representante de la literatura de fantasía, pongámosle literatura de fantasía, ¿ya? ¿Hay en Chile otros exponentes de este mismo, que sean como compañeros o compañeras de ruta tuyos también en este camino? ¿O hay pocos? No, ¿O no hay?
Yo creo que han ido apareciendo en la medida que han ido precisamente construyendo con sus obras. O sea, por ejemplo, José Luis Flores. Yo siento que José Luis Flores, con todo lo que es el mundo de Bajo Raíz, sus novelas, él ha ido creando un mundo con códigos, con lógica, con personajes, con historias, que a mí en lo personal me encantaría que explotara más. Yo he hecho de menos que existan más Digamos, novelas. José Luis, ahí está, Sí, más novelas. más novelas, estamos esperando. Él las va a comprar. Absolutamente, todas. ¿Quién más? ¿Quién más? Em, ¿Alguien más? León de Montecristo. Ah, León de Montecristo, el Codex Draconis, es el nombre de la saga. El último rey es su primer libro y ahora está en proceso de revisión para continuar con la saga. Catalina Salem con una saga que se llama Capriana, que está más en el ámbito digital. Yo te diría que eso es lo que hemos visto en términos lo más de- cercano. Lo más cercano, sí, igual no es con los que yo me junto y compartimos este gusto, este interés. Y ahora, evidentemente yo creo que esto es algo que está en proceso de desarrollo. crecimiento, me Sí, imagino, sí, o sea, si tú de piensas, todas maneras. no sé, en algún minuto como que no había nadie así que abordara temas de fantástico, ficción, que evidentemente aparece por ahí, aparece Francisco Ortega. Hay mucha gente, sí. Y eso yo creo que es algo que suma, porque se produce un fenómeno muy similar a esto. Cada uno va construyendo mundos de una manera muy personal y particular. ¿Verdad? Pues si Jorge también hizo una novela esta protagonizada por un niño mapuche, Calfucura. Calfucura, que también tiene cabe perfectamente en Así en es. fantasía, ¿no? Y así. Una cosa, claro, de fantasía juvenil. Y yo creo que ese es el gran mérito, que de algún modo tú no sientes que haya como una copia o que esto es como más de lo mismo. Tú sientes que cada autor efectivamente le da una impronta y un estilo a su Sí, obra. parecía que antes en la historieta chilena siempre aparecía este mapuche monstruoso peleando contra. Había algo de fantasía ahí, muy Conan, pero en la literatura había poco. Ahora, ¿hay alguno escritor en el mundo entero, escritora de este tipo de literatura, que diga que en vez de hacer trilogías haga libros unitarios y que se acaban y viene otro? ¿O es lo que se lleva a ser una trilogía o más? ¿O hay algunos autores que tú sientas, no, este es solo un libro de este personaje, otro de este? ¿Existe esa anomalía, si pudiéramos llamarlo de alguna manera? ¿O no? Yo te diría que sí, pero en general yo No. diría que lo que hoy se lleva son las sagas. ¿Por qué? Mi Claro. impresión. que ¿Por en qué el una fondo- saga y no una cosa? ¿Necesitas tiempo para desarrollar bien la historia? Y porque además yo creo que, claro, todo depende, todos sabemos que el tema editorial está en función del éxito de los libros, etc. Tú, teniendo una posición cómoda dentro de una editorial, tú puedes decir, bueno, yo escribí una saga y me voy a despachar 5 tomos. Sí. Y te parece que sí o que no. O sea, pero también tiene que ver con la aceptación del público. Yo creo que en parte, en gran medida, la existencia de toda esta saga responde muchas veces al interés de los lectores por volver a esos mundos. Y volviendo a lo que hablábamos al comienzo, que muchos de estos libros tienen mapas, tienen glosarios, tienen enciclopedias gigantes que en el fondo compilan más de esta información. Yo creo que son un reflejo del deseo de los lectores de entrar más en esos mundos, de habitar esos mundos, que es lo mismo que nos pasa cuando, si a ti te gusta Star Wars, tú, no sé, te compras una nave, te compras un sable, lo tienes en tu O el casa. Doctor Who que nos gusta a nosotros. O que Doctor Claro. Who, evidentemente, necesitas Sí. un destornillador sónico. O... No tengo, ya saben el regalo para Navidad o cumpleaños. Exactamente. Pero uno bueno, ¿no? Esos chantes No, no, tiene que ser el pro. y no. que suene bien y todo. Y Sí. se luzca, Claro. la ropa adecuada. Exacto. ¿te fijas? El mundo del Habitar esos cosplay, mundos, es bonito eso que el mundo acabas de del decir. cosplay yo creo que también se hace cargo de eso. O sea, querer más, traerlos al nuestro mundo, así como nosotros viajamos a esas... Sentir que son reales. Absolutamente, que son corpóreos, que son físicos, así como nosotros viajamos a esos mundos a través de la literatura, la televisión, el cine, de repente también queremos traerlos. Y una forma de hacer eso es prolongando nuestro viaje dentro Es la de esos realidad. mundos. Oye, si hay pregunta al público, preparen una. Yo voy a hacer la última pregunta para Sí, ver claro. si hay alguna del público y concluir nuestra conversación. Ha pasado que, tú lo mencionaste, una editorial dice, ok, tú dices que quiero hacer una trilogía, perfecto. ¿Había alguna trilogía que porque no tuvo éxito no se dejó de hacer? ¿Se dejó de hacer, quiero decir? ¿O el compromiso editorial es terminemos lo que no se vendió nada, terminemos los 3 libros en algún lugar del mundo? ¿Supiste algún escritor que le pasó eso? ¿O yo estaba siguiendo una saga, me dices tú, y no salió nunca el 4º tomo? ¿Pasó? Eso pasa. Uf. Sí. Sí. Como las series canceladas de televisión, ¿no? Absolutamente. Ah, Hay una novela que se llama El último guerrero. No, el primer guerrero. Y que es una novela espectacular que tiene que hacer 8 tomos. ¿Ya? Y a pesar de que la editorial puso mucho en la novela y es muy buena, no tuvo éxito y quedó en el primero. ¿pero se cerró limpiamente el primero? No, quedó así como... Claro, ahí tú tienes... ¿Autor de qué nacionalidad? ¿O autora? Portugués, me escapa el nombre de este momento. Perfecto. Mira, era curiosidad porque, claro, si uno se compromete a hacer 3, de pronto la editorial dice, no, vamos a hacer los 3 igual,
porque quizás con el tercero se vende de nuevo, pero era una pregunta así como Yo creo que en general las editoriales están buscando sagas, están buscando Algo que precisamente tenga algo claro, y evidentemente en la medida que tenga éxito se prolonga. Claro, y nadie sabe que puede tener éxito, si no, si tuviéramos esa receta, No, serían serían todos exitosos, no se sabe, ¿no? ¿Qué libro puede ser más exitoso? No, tendríamos claro cómo hacerlo y mantener eso en el tiempo. Sí, no. Oye, no sé, ¿alguna pregunta o comentario final antes de terminar esta conversación con él? Sí. Hablando de lo mismo, hay otra lista de La Materia Oscura, que fue una saga espectacular y con mucho éxito, pero tampoco ha salido del cuarto libro. Es de otro ámbito de alguien que le fue muy bien y que ahora está siendo adaptada por la BBC, después de muchos años la tomaron, pero también que se quedó estancada por el mismo tema. Mira, Y que es un desafío llevar esa trilogía. Hicieron una película que le fue muy mal, pero tenía un gran elenco, con Nicole Kidman, ¿sí? Pero le fue Tim muy Bond mal. también tenía. Claro, exacto, el 007. bueno, no siempre los éxitos literarios se convierten en éxitos cinematográficos, o al revés. Bueno, O a veces el caso- sí. Bueno, el caso más claro es Era. Era con Christopher Paolini, que hicieron Fox apostó por una tremenda película que le fue pésimo, no tuvo la Sí, recepción. pues y todos que vimos la película, yo no leí el libro que hay ahí. Claro, Y yo quería más, el no me libro- pareció buena. Y la saga se concretó, al final Sí, tenían 4 sí. libros. Pero A mí la película me gustó, a mí me pareció una película muy entretenida. Ajá, Y ajá. ahí quedé, pues yo no leí los libros, pero exactamente. sentí que como público, como telespectador, fui como traicionado de alguna manera. No, y porque además la película termina y como Y que termina en una parte, claro, que uno dice, Súper- llega el malvado, se ve la sombra de un personaje ahí que va, y no vamos nada más. No, y hasta ahí no más llegó. Y ahí qué, Y que es un poco. la voy a también- quemar ahora, después voy a quemar el DVD en la casa. Ya no. Como un señal de... Ocupa de espacio, gol. Sí, ocupa espacio de otra película. Bueno, y que es un poco también lo que ha pasado con, que también es justo para mi gusto, con las crónicas de Narnia. Ah, bueno, no, que pero... han ido Sí. peloteándose No, hablamos de Luis, ¿ah? de Es un cierto. estudio a otro. Se ha peloteado. Se han peloteado los libros cuando porque sí, han sentido que no han tenido el éxito esperado. Sí. Diciendo que Luis tiene mucho mérito y sobre todo porque las adaptaciones se han hecho cargo Sí. en términos cinematográficos de un ritmo Exacto. actual que es distinto al que pueden tener los libros cuando fueron escritos. Y Luis merece también una visibilidad Por supuesto, es un gran autor. Sí, sí. amigotes Concuerdo. de Tolkien, se llaman Sí, sí. de copas juntos y es un grupo grande. Entonces, Oye, una última pregunta. Tú tienes aquí a uno de los grandes dibujantes chilenos haciendo las portadas de tu trilogía, ya lo nombramos, Juan Pablo Santander. sí, ¿Cuáles son? Tosi. Juan Pablo Santander. No, claro, porque siempre dice el apellido Tosi. ¿Hay alguna posibilidad en tu cabeza, la idea remota de alguna vez adaptar esto a una historieta, como por ejemplo con el propio Pablo u otro? Bueno, Pablo tiene. ¿Hay ganas? Sí, a ver, ¿Te gustaría incursionar en la historieta? me encantaría hacer una novela gráfica con Pablo de una historia ambientada en Calomar. Ese es como mi gran objetivo. Obviamente hay cosas antes, como terminar el tercer Sí, por libro. supuesto. A ver si entiendo. Tú dices terminar la trilogía y además hacer una historia distinta de los libros, pero una historieta. Ah, sería bueno eso. Me encantaría eso porque yo siento que Pablo, o sea, si uno mira las portadas que además son un verdadero lujo para mi gusto, yo siento que captan la esencia de la aventura, de los viajes, de este mundo fantástico. Bueno, Pablo es un gran lector también de todo tipo de libros, ¿eh? Entonces sí, eso ayuda. Pablo es una persona Muy talentosísima, culta, muy culta. además, Sí. y con mucho entusiasmo. Entonces el trabajo con él ha sido siempre extraordinario. Bueno, sería bonito ver, yo lo preguntaba porque decía que Pablo es un gran autor. De hecho, también, si ustedes recuerdan, a Mortis, él dibujó un episodio de Mortis muy interesante también. Sí. Así que bueno, esa puerta está abierta. A lo mejor, quién sabe, fin de año invitamos aquí a Alberto a hablar de los 3 libros, ¿no? Me encantaría. Habiéndolos leído yo completo los 3 para poder conversar con él al respecto, y probablemente aquí pueda contarnos si va la novela gráfica, sería maravilloso. Yo creo que eso va a Y tomar un tenerte ahí tiempo. también. No, por supuesto, eso demora harto, pero, Demorar, todo pero la idea de mejor que- que nadie. pero la idea sería decir, sí, vamos a hacerla. Eso sería bonito saberlo en algún momento. Absolutamente. Alberto, muchas gracias por haber venido, por haber No, gracias conversado a ti de por la este tema invitación, gracias a ti, Leo. del que me imagino que muchos de ustedes son fanáticos, tanto de la literatura como en el cine o en las series de televisión. Así es. Mucho éxito y nos vemos acá la próxima semana en otra conversación aquí en Charlando en el Foro.